¿Qué tal, familia Mascorriente? El día de hoy vamos a iniciar un nuevo segmento súper importante donde te voy a hablar todas las similitudes que tienen la medicina veterinaria y la medicina humana, así que acompáñanos. Lo primero que hay que tener presente, familia, es que tanto los gaticos, los perritos como los humanos compartimos la misma familia de ser mamíferos, ¿cierto? Por esto la fisiología como tal es muy similar, mientras que la gran diferencia existe es en la anatomía. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la fisiología? La fisiología básicamente es cómo funcionan todos los tejidos y todos los órganos de nuestro organismo, al igual que el de ellos. Mientras que la anatomía es la forma o la estructura que tienen tanto los órganos como el músculo, como el hueso, y ahí es donde radica realmente la diferencia entre las especies. Antes de entrar en materia, familia, te quiero invitar a que te suscribas, le des clic a la campanita para que no te pierdas nada de este nuevo contenido, de este nuevo segmento que vamos a estar sacando todas las semanas para que tú entiendas muy bien cómo funciona realmente la medicina veterinaria frente a la humana y así puedas determinar qué se debe realizar en ciertas situaciones. Entonces, familia, la anatomía es la que realmente representa la diferencia de muchas especies. Por ejemplo, si vemos la anatomía de nosotros los humanos, es una anatomía que no es tan atlética como la de los animales, debido a que la propia evolución y la facilidad de adquisición del alimento para la especie humana se ha venido proporcionando mucho más fácilmente a través de toda la historia. Entonces, si vemos el cuadro pues de la evolución como tal, vemos que empezamos siendo unos animales que vivían en los árboles, ya luego caminaban, ya se volvieron pues que caminaban en las dos patas y posteriormente a eso ya empiezan a establecer comunidades, a generar cultivos, a la domesticación de todos los animales. Entonces por eso la raza humana ha evolucionado es a una forma que no es tan atlética, debido a que ya no tenemos que salir a cazar o salir pues a buscar el alimento como tal. Mientras que si vemos la anatomía de un perro es demasiado atlético, debido a que la evolución de ellos ha sido proporcionada en que ellos tienen que salir a buscar la presa, ¿cierto? A cazar la presa como tal. Entonces, si vemos de pronto videos de perros salvajes, como lo son las hienas o los lobos, vemos que ellos cazan la comida es corriendo detrás de la presa. Y si observamos de pronto a los grandes felinos, digamos del África o los grandes felinos de acá de Sudamérica, podemos observar que utilizan más que todo el camuflaje, el ocultamiento y la sorpresa para poder cazar. Entonces de ahí va a radicar básicamente por qué las formas de uno y por qué las formas del otro. Entonces hay que tener muy presente esto, debido a que desde esa parte empieza a salir la medicina, tanto para la veterinaria como para la humana. Entonces, familia, como hemos estado en un proceso evolutivo muy diferente todas las especies, hay que tener presente que a pesar de esto, tenemos todas las especies sistemas digestivos, sistemas musculoesqueléticos, sistemas óseos, sistemas nerviosos y una cantidad grande de órganos que nos hacen muy similares. Entonces es muy importante tener presente esto, ya que, por ejemplo, si tú te fracturas una pierna, vas directamente al ortopedista, ¿cierto? Pero entonces si a mi perro o a mi gato le sucede eso, ¿qué hago? Directamente puedes solicitar la cita con un especialista ortopedista. Entonces a lo que quiero llegar es que para cada sistema existe un especialista, tanto en la humana como en la veterinaria. Obviamente sabemos que la medicina humana nos lleva años luz frente a la medicina veterinaria. Sin embargo, la medicina veterinaria ha avanzado muchísimo en los últimos años, casi que vamos muy a la par
a lo que era la medicina humana hace 20 años. Entonces realmente vamos súper bien, desatrasándonos pues como de todo el tema y realizando especializaciones en este tipo de áreas para poder brindarle a nuestras mascotas la mejor salud posible. Y bueno familia, este es el final del primer episodio de este segmento entre similitudes entre la medicina veterinaria y la medicina humana. Recuerda que aquí te hablé algo muy macro, la idea es que semana tras semana vayamos ampliando cada uno de estos temas para que entiendas cómo funciona la medicina veterinaria frente a la medicina humana. Si tienes alguna duda, si tienes algún tema que quieras que tratemos específicamente, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios para poder brindarte toda la información y resolver todas tus dudas. Recuerda que más que mascotas son familia.